Nos da gusto saludarles, hermanos. Vamos a pensar en este tema. ¿Cuál es la búsqueda de todo ser humano? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es la razón de sus esfuerzos? ¿Qué busca en realidad el hombre? Podríamos decir quizá que una de esas búsquedas esenciales es la búsqueda de la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad es tal que, por ejemplo, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, que hoy, por cierto, celebran su aniversario, dice en esa declaración: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Esto es verdad. El hombre, la mujer, los ancianos, los niños, todos buscamos la felicidad. En las Escrituras vemos que Dios nos ha llamado a la felicidad, no a aquella que termina pronto, que es efímera o que es débil, sino a aquella que perdura por la eternidad. Si alguien se pregunta qué quiere Dios para nosotros o a qué nos ha llamado Dios, Él nos ha llamado a su gozo, un gozo eterno, una bienaventuranza perdurable. El Salmo 1 nos muestra precisamente esto. El versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El término bienaventurado, con el que inicia todo el libro de los Salmos, significa feliz, bendecido, dichoso de manera plena y perdurable. Pero la frase conjunta, bienaventurado el varón, nos muestra que este es un estado reservado para el ser humano. Es un estado al que Dios ha llamado al ser humano, a todo hombre. Sin embargo, no todos creen a ese llamamiento de Dios. Y al no creerle a Dios, el hombre ha inventado sus propias formas de alcanzar la felicidad y ha diseñado sus propios consejos para alcanzarla. A esos consejos y a esos caminos sin Dios que el hombre ha inventado, la Biblia les llama el consejo de malos. Notemos cómo la Biblia no les llama malos consejos, porque eso pondría un énfasis en el consejo, pero la Biblia pone un énfasis en la naturaleza pecaminosa de quienes emiten esos consejos sin Dios. Si la felicidad verdadera y eterna está en Dios, ¿cómo podrá dar un buen consejo sobre cómo ser bienaventurado aquel que vive en oposición a Dios? ¿Quién es el cantante o el artista famoso o el rico o el gobernante que puede decir cómo ser bienaventurado si ellos mismos son malos en esencia? Miremos bien esta frase del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Lo primero que debe hacer una persona para ser bienaventurado es dejar de andar en el consejo de los malos. Muchos han encontrado cierto refugio, esperanza, consuelo, dirección en las palabras de los malos. Muchos les dan el lugar de pastores de sus destinos. Es posible que crean que como esas personas se han enriquecido o porque usan frases de piedad, son dignos de oírlos y seguirlos. Pero la Biblia les llama bienaventurados a los que no andan en sus consejos, a los que no los toman idolátricamente como sus guiadores. Esto es importante que lo veamos, que lo consideremos. Posteriormente la Biblia dice, ni estuvo en camino de pecadores. Este es un escalón más. Primero se sigue el consejo de los malos, después tales personas son halladas en el camino de los pecadores, donde por supuesto no hay bienaventuranza de Dios. Y después la Biblia dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esta expresión sobre esta silla puede dar la idea de que se refiere a alguien que preside,
alguien que tiene como una voz de autoridad entre los consejos de los malos y entre los caminos de los pecadores. Este es el que cree que ya ha alcanzado el éxito de su vida y por ello cree tener una voz de autoridad para guiar a otros por el camino del pecado. Después de andar por un consejo de malos, lo que habla como de un esfuerzo, o de estar en un camino de pecadores, los que parecen haber alcanzado sus metas se sientan como pretendiendo señalar que ya llegaron a donde querían. Recordemos al hombre avaro del que habló el Señor Jesucristo, quien creyendo que ya había alcanzado suficiente riqueza, dijo a su alma, repósate, como una señal de éxito. Come, bebe, regocíjate. Ellos creen ser bienaventurados. Tal parece que están en la cúspide de su camino, cuando ya pueden reposar. Pero a ese hombre avaro, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios les muestra que a donde ellos llegaron no era la bienaventuranza. Por esto les llama necios, porque se aferraron a alcanzar sus riquezas, su poder, su placer. Y quizás solo ellos y sus más cercanos conocen todo lo que hicieron, sus mentiras, sus pecados, para llegar ahí. Por esto dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El siguiente versículo sigue completando la enseñanza de quiénes son los bienaventurados según la perspectiva de Dios. Pues dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Notemos la importancia de la palabra sino en esa frase, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esa palabra excluye lo anterior. No pueden convivir las dos cosas. No se puede andar en el consejo de los malos y deleitarse en la ley de Jehová. No se puede estar en el camino de los pecadores y decir que se ama las Escrituras. El que es bienaventurado según Dios ya no ambiciona aquellas cosas que los malvados siguieron, como el hombre avaro del que habló el Señor, el cual pensó que sus riquezas eran su bienaventuranza, o como Amán, el enemigo de Esther y de los judíos, que pensaba que el poder político era su bienaventuranza. Pero el que es bienaventurado según Dios ya no ambiciona riquezas, ni poder, ni placeres ilícitos, porque su delicia está en la ley de Jehová, y en ella medita de día y de noche. El Señor dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Y también dijo hablando de él como el pastor verdadero. Y las ovejas le siguen, dijo, porque conocen su voz. Ahí está hablando de ese deleite en las Escrituras. Conocen su voz. Entonces el Señor dijo, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esto está en Juan capítulo 10, versículos 4 y 5. Esta es la importancia de esta conjunción adversativa en la expresión, sino que en la ley de Jehová está su delicia. El que es bienaventurado de Dios deja de seguir la voz de los extraños y se deleita en meditar en las Escrituras. Aquí está el deleite de su vida. Aquí vemos una decisión, un rompimiento con las ideas del mundo, con los consejos del pecado. El versículo 3 ilustra lo que sucede en aquel que pone su delicia en la palabra de Dios. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este versículo ilustra la bienaventuranza con un símil, con una comparación. Será como árbol plantado. Pero también este versículo muestra una prueba de fe. Habla de una prueba de fe. Notemos cómo este enunciado está en tiempo futuro, no en tiempo presente. Dice, será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así que hay dos tiempos en estos versículos. La delicia en la palabra de Dios está en tiempo presente. Por eso dice que en la ley de Jehová está su delicia. Pero la promesa de toda bienaventuranza, donde todo lo que se hace prospera, está en tiempo futuro. Esto requiere la fe para aquel que se deleita en la ley del Señor. Se requiere la fe, que es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, como dice en Hebreos 11:1. Es posible que quienes se han decidido en poner su deleite en las Escrituras vean al principio que los malos prosperan, que florecen, y que él enfrenta situaciones difíciles, quizá en la familia, en la economía, en la salud. El Salmo 73, que escribió un hombre llamado Asaf, habla de esta prueba de fe. El versículo 12 dice: «He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas». Fíjense, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Versículo 12. Y los versículos 2 y 3 de este Salmo 73 dicen: «En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos». Veamos cómo el mundo, los consejos de los malos ofrecen resultados inmediatos. Pero quienes deciden meditar en las Escrituras de día y de noche, ellos confían, es necesario que confíen en una promesa futura. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La siguiente frase del Salmo 1 resalta nuevamente esta cuestión de los tiempos, pues dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Notemos que este tiempo de prueba evidencia quienes realmente se deleitan en la palabra de Dios de manera genuina. Esto es algo que permite este tiempo de prueba. Es como un tiempo en donde se separan los que verdaderamente ponen su delicia en la ley de Jehová y los que no. Hay algunos que buscan la ley de Dios solo como un medio para obtener riquezas, deleites de este mundo. Y cuando llegan a ese momento de prueba, ellos se van al no obtener la inmediata prosperidad que buscaban. En la parábola del sembrador, el Señor dijo que esos son aquellos que las riquezas y los afanes del mundo ahogan la palabra. Ellos no se deleitaban en la palabra de Dios, sino que la veían como un medio para ser exitosos. Vale la pena repetir esto. Ellos no se deleitan en las Escrituras, sino que las ven como un medio para lograr su prosperidad. Hay iglesias que presentan el Evangelio como un medio para alcanzar riquezas, éxito, poder, deleites temporales. El deleite de ellos no está en las Escrituras, sino en la prosperidad. Sigue estando en la prosperidad. También en los tiempos del Señor había multitudes que lo seguían por la comida que perece, porque el Señor había multiplicado los alimentos. Ellos no buscaban al Señor, buscaban la comida que Él había multiplicado. Pero para aquella persona que no lee la Biblia como un medio, sino como un fin, como un deleite, como el deleite de su vida, dice este Salmo 1, esa persona será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La frase plantado junto a corrientes de aguas habla de continuidad, de eternidad. En el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, se habla de un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y ese es el árbol de la vida. ¿Y en dónde está ese árbol? En la eternidad. Porque la bienaventuranza de Dios no es un deleite como el de los malos, temporal, sino que es un deleite espiritual y eterno. Los cristianos que aman las Escrituras, que creen a su doctrina, el Señor dijo
que un día oirán las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ellos habrán encontrado ese estado de felicidad para el cual Dios los creó. Por esto hay un contraste en el versículo 4 del Salmo 1 que dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Un tamo es una pelusa de algodón o de lana o una paja que fácilmente se lleva el viento. Aquellos que pretendían sentarse en una silla para aconsejar y escarnecer, ¿dónde quedan? De una manera muy rápida son quitados. Solo unos años, unos días, y se van. ¿No fue esto lo que le pasó a Amán? Recordemos a Amán, el enemigo de Esther y de los judíos. Amán ambicionaba el poder y un día estaba presumiendo su poder y sus riquezas a su familia y sus amigos, como pretendiendo haber llegado al éxito. Pero al otro día, como el tamo que arrebata el viento, estaba viendo su caída, su juicio y su muerte. Por esto los versículos 5 y 6 del Salmo 1 dicen: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios conoce el camino de los justos. Esta es una referencia a aquellos que se deleitan en la ley de Jehová, no como un medio para obtener el éxito temporal, sino como un fin, como el deleite de sus almas en esta tierra. Dios conoce su camino. Dios sabe que ellos vieron florecer al impío, como dice el Salmo 73, pero ellos perseveraron en deleitarse en la ley de su Dios, en creerla, en vivirla. Por esto la Biblia les llama justos. Dios conoce verdaderamente su camino, pero la senda de los malos, sus consejos, sus acciones, sus palabras, que pretendían dar dirección y esperanza, perecerán. ¿Para qué seguirlos? ¿Para qué darles el afecto del corazón? Por esto, si nosotros hemos inclinado nuestro corazón por las riquezas de este siglo, o por los placeres ilícitos, o por el poder que da este mundo, debemos arrepentirnos. Si hemos dado nuestro afecto al consejo de los malos, debemos decidir salir de esos caminos, dejar esos consejos. Y podemos hoy pedirle a Dios que nos conceda que el deleite de nuestra vida esté en las Escrituras y en todo aquello que Dios en su providencia nos quiera conceder en nuestra vida. Pero el deleite de nuestra vida debe estar en las Escrituras. Que no las veamos como un medio para alcanzar el éxito de este mundo, sino como un fin, como nuestra vida, como nuestro gozo, como nuestra herencia, y que de esta manera un día nosotros oigamos de los labios del Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas que